Buenos días a todas y a todos. Como decía Mauricio ahorita en la introducción, en la presentación, yo soy catedrático en la Facultad de Economía, pero desde hace varios años, hace más de 15 años, formamos un grupo de académicos, un centro de análisis, un pequeño centro de investigación autosostenido, porque en la Universidad Nacional se empezaron a cerrar los espacios de investigación crítica, empezaron a dejar de financiar proyectos de investigación que tuvieran que ver con los problemas, porque durante la primera mitad de la década de los 90 del siglo pasado, colaboramos en un proyecto de investigación sobre la economía mundial, sobre la producción estratégica en el capitalismo contemporáneo, es decir, tecnología, minería, energía, alimentos, etcétera. Y cómo es que todos estos sectores están configurando la hegemonía económica global. Y era una investigación pionera en México. En medio de esta investigación estalla el levantamiento zapatista en 1994, y entonces toda esta discusión que traíamos sobre la producción estratégica, los recursos estratégicos, lo volcamos hacia el análisis y la investigación de Chiapas y cuáles son los recursos estratégicos de Chiapas para el mercado mundial. Y de ahí salen numerosas investigaciones y publicaciones. Por ejemplo, aparece una revista que en ese momento se llama Chiapas, que está disponible en internet. Si la buscan, revista Chiapas, hay muchísima información y artículos y ensayos sobre la riqueza de Chiapas, los bosques, el agua, los minerales, el petróleo, la diversidad biológica, etc. Posteriormente decidimos como centro volcar nuestro trabajo para apoyar las luchas de las comunidades locales que están sufriendo por proyectos de infraestructura o por minería, etcétera. Todo lo que hemos estado escuchando aquí en la Escuela Latinoamericana, y proporcionar dicha información a las comunidades y a las organizaciones que están llevando a cabo la defensa de sus derechos, porque muchas veces esta información es inaccesible para ellas. Y esto también significó para nosotros un trabajo un poco como de desaprender lo aprendido. Es decir, que pudiéramos plasmar la información de maneras que fueran muy accesibles para la gente, que la gente pudiera apropiárselas y que además la utilizara como ella mejor considerara. Entonces esto para nosotros fue un proceso muy fuerte de trabajo, de abandonar un poco el ámbito académico en el que uno es el docto, se para justamente por encima de los demás y trata a los demás como si fueran alumnos, como si carecieran ellos de su propia luz, ¿no? Esto nos llevó en la primera década de este siglo a construir junto con varias organizaciones un primer taller que fue, digamos, el punto de partida. Fue un taller que realizamos en 2005, porque en 2003 se había designado a México como la siguiente sede del Foro Mundial del Agua. Ustedes saben, el Consejo Mundial del Agua es un consejo de empresas y gobiernos que están empujando en las distintas instituciones y organismos internacionales la privatización de los recursos hídricos y de las infraestructuras y los servicios públicos de agua en todo el mundo. Y en 2006 se designó a la Ciudad de México como sede del cuarto Foro Mundial del Agua. Y decidimos convocar a organizaciones de todo el país y a comunidades, a pueblos, para discutir cómo se estaba privatizando el agua en México, porque estaba ocurriendo una privatización silenciosa pero muy intensa de todo el agua en México, de distintas maneras, porque no se privatiza igual el agua en la ciudad que en el campo, y no se privatiza igual en una ciudad grande que en un municipio pequeño. Esto dio pie para que conociéramos a muchísimas luchas en México
y esto llevó a un segundo taller en 2006 y en 2008 decidimos junto con muchas organizaciones constituir la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales es un espacio, no es una organización en sí misma. Es un espacio de encuentro en el que la gente que está luchando por la defensa de sus derechos, de sus recursos, de su hábitat y de su modo de vida tradicional, puede encontrarse con otras comunidades y organizaciones que están realizando luchas similares, con el fin de intercambiar estrategias, intercambiar experiencias, puntos de vista o incluso establecer lazos de solidaridad mutua. La primera asamblea que hicimos, la hicimos en la universidad, en la Universidad Nacional. Pedimos que nos prestaran el auditorio de la Facultad de Economía, nos lo negaron y los estudiantes tomaron la escuela para que pudiéramos hacer nuestra primera asamblea. Y a esa asamblea llegaron 50 organizaciones. Después hicimos una segunda asamblea en un centro de la iglesia, que era el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, y ahí llegaron más o menos 30 organizaciones. Fue una reunión más pequeña, pero ahí discutimos cuáles iban a ser nuestros siguientes pasos organizativos, y el primer paso que decidimos tomar fue: vamos a hacer las asambleas en los lugares donde haya conflicto, para mostrar la solidaridad de todos los demás con la lucha que está ocurriendo en ese lugar. Y entonces la tercera asamblea la hicimos en una comunidad, en un ejido en la Ciudad de México, que es un ejido que estaba peleando contra la ampliación del metro de la Ciudad de México, porque expropiaron tierras de cultivo que todavía hay en la Ciudad de México. Hay muchos campesinos todavía. Expropiaron tierras para construir el metro de la Ciudad de México, una nueva línea del metro, y además estaban ahí construyendo, utilizaban esos terrenos para construir las grandes, los pedazos de las construcciones del segundo piso del periférico, y todo estaban dejando una contaminación, y además iban a construir un gran incinerador de basura que se lo iban a entregar a una cementera mexicana que se llama Cemex, que seguramente todos ustedes conocen porque es una transnacional del cemento. Ahí hicimos nuestra tercera asamblea y llegaron más o menos también otra vez 50 organizaciones, y para la cuarta nos fuimos a Jalisco, ¿no?, de donde viene David, y la cuarta asamblea se hizo en el lugar más contaminado de todo México, que ahorita les voy a mostrar una foto, que es El Salto, el municipio del Salto. Ahí llegaron 600 personas de 90 organizaciones y luchas. Fue una asamblea gigantesca, ni siquiera esperábamos que llegara tanta gente. Y cuando estábamos en esa asamblea, acababa de estallar, seguramente ustedes lo recuerdan, porque fue una pandemia global, la pandemia de influenza porcina. El paciente cero estaba en México, y llegaron los afectados por las granjas de cerdos que originaron la epidemia, y pidieron ser la sede de la quinta asamblea. Y entonces en la quinta asamblea la hicimos en una comunidad, en una pequeña comunidad que se llama Chichicuautla, en la frontera entre dos estados mexicanos que son Puebla y Veracruz, porque ahí se está produciendo 1 millón de cerdos cada año. Es ganadería industrial, que era propiedad de una empresa norteamericana que se llama Smithfield, pero que ahora ya la vendieron a una empresa china que se llama Shuanghui. Entonces producen 1 millón de cerdos anualmente. Todos los cadáveres de los cerdos que se mueren, porque mueren 10% de los cerdos con las condiciones de hacinamiento en el que los crían, los tiran a la intemperie. Entonces hay jaurías de perros, ¿no?, que ya se formaron, que están yendo a buscar los cadáveres para comérselos. La putrefacción de los cadáveres, junto con las jeringas con antibióticos y hormonas que les inyectan a los cerdos, están todos tirados a la intemperie, junto a las lagunas de oxidación. Entonces el 80% de la población del Valle de Perote está enferma de las vías respiratorias, y por supuesto la influenza. La siguiente asamblea, la sexta asamblea de afectados ambientales, la hicimos en Oaxaca, para visibilizar un conflicto minero en San José del Progreso, que Mauricio conoció, ¿no?, porque
fue cuando yo conocí a Mauricio, que estábamos trabajando con la gente de San José, y después uno de los dirigentes de esta lucha de San José del Progreso fue asesinado en 2012. La séptima asamblea la hicimos en Guerrero para visibilizar una lucha contra una presa, que es la presa de La Parota, en el puerto de Acapulco, en Guerrero, que pretendía represar el río Papagayo, que es uno de los ríos más caudalosos del estado de Guerrero. Y ahí, bueno, en Chichicuautla llegaron 1,300 personas, en Oaxaca llegaron 1,500 personas, y para la séptima en Guerrero llegaron más o menos 800 personas. En la octava asamblea la hicimos en Michoacán, en un pueblo indígena, en una comunidad indígena que estaba defendiendo sus bosques de los narcotraficantes, que es un pueblo que tenía tierras comunales, que era puro bosque, 27,000 hectáreas de bosque, que les fueron despojadas por los narcotraficantes y hacían tala clandestina, y en contubernio con las autoridades forestales mexicanas obtenían los sellos de tala legal y le vendían toda la madera a Kimberly Clark. Entonces, allí hicimos nuestra octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, pero también comenzamos allí nuestras audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es un poco de lo que voy a hablar hoy. Y luego hicimos una novena asamblea en Guanajuato, en el centro de México, donde la cuenca del río Laja está tan explotada, tan sobreexplotada, que están sacando el agua las comunidades a 300 o 400 metros de profundidad. Entonces están sacando agua fósil, cargada de minerales, flúor, arsénico. Entonces la gente, tenemos en la cuenca del río Laja, hay más o menos, en la cuenca del río Laja hay más o menos entre 20 y 30,000 enfermos de fluorosis esquelética, porque el agua es utilizada para el riego de cultivos de exportación como brócoli y ajo, que son propiedad de un empresario que fue ministro de Agricultura en el gobierno de Vicente Fox. Y la última asamblea que tuvimos fue en 2014, al final del Tribunal Permanente, en la ciudad de Tula, Hidalgo, que es quizá una de las mayores zonas de sacrificio que hay en México, porque ahí hay una refinería de petróleos mexicanos, hay una termoeléctrica, hay 6 plantas de cemento, canteras, y además hay una fábrica de transformadores eléctricos que utiliza ascareles. Entonces la gente y hay fábricas de agroquímicos, una fábrica explotó en 2013, es un lugar verdaderamente de pesadilla. Entonces ahí hicimos nuestra 10ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, un poco para darles una idea de todo del contexto en el que estamos viviendo en México. He platicado con varios de ustedes y lo que he estado diciendo es, bueno, las condiciones en México son catastróficas. Nosotros ya no hablamos de crisis en México, de crisis ambiental, estamos hablando de un colapso. Y entonces voy a explicar por qué estoy hablando de un colapso ambiental y cómo es que nos explicamos la causa, porque utilizamos un concepto jurídico que nos pareció muy relevante para poder abarcar todas las crisis simultáneamente, y este es el concepto que se utilizó en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que comenzó en 2012, y es el concepto del desvío de poder, ¿no? De la desviación del poder. Entonces ahorita vamos a ver un poco de eso. Durante el trabajo que hemos realizado con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, trabamos contacto, por ejemplo, con el Tribunal Latinoamericano del Agua, que tiene sede en Costa Rica. Y ustedes seguramente han escuchado hablar de este tribunal. Es un tribunal ético, es un tribunal de debido proceso, pero que trabaja caso por caso. Entonces la gente que quiere hacer visible la afectación que está sufriendo, llega con el tribunal en Costa Rica y presenta su caso singular. Nosotros hablamos con el tribunal y decidimos con ellos, vamos a presentar no un caso singular, sino vamos a presentar el caso general de México. Y el caso que presentó la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales ante el TLA fue el de la destrucción del sistema hídrico mexicano. Es decir, la destrucción de los sistemas de aguas superficiales y subterráneas, la destrucción del metabolismo hídrico
y la irracionalidad del manejo del agua urbana y rural en nuestro país. Y fue una acusación que es más o menos, junto con los anexos, es más o menos un documento de como 400 páginas, que lo tengo aquí en la computadora, y el que lo quiera consultar se lo puedo dar sin ningún problema. Es justamente para que lo conozcan y vean cómo lo argumentamos en ese momento. Pero estábamos trabajando con el Tribunal Latinoamericano del Agua y decidimos también buscar al Tribunal Permanente de los Pueblos, que es el tribunal fundado por Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, en la década de los 60, y que realizaron una audiencia, un juicio, para determinar la responsabilidad de Estados Unidos por sus crímenes cometidos en la guerra de Vietnam. Este tribunal Russell, después, su segunda audiencia fue sobre los crímenes de los países socialistas, y el tercer juicio que hizo el tribunal Russell fue el de la Operación Cóndor en Sudamérica, ¿no? Es decir, del contubernio de todas las dictaduras sudamericanas para exterminar y asesinar, desaparecer a disidentes políticos. Y bueno, ustedes saben, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, muchos intelectuales latinoamericanos muy prestigiados participaron como jurados en estos tribunales. Y decidimos pedirle al Tribunal Permanente de los Pueblos, porque supimos además de la experiencia colombiana, ¿no? Aquí están los compañeros colombianos. Entre 2005 y 2008 se realizó el capítulo Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos, y nos llegó la noticia de que había sido un gran éxito, porque habían participado muchísimas personas denunciando las atrocidades de las empresas transnacionales en Colombia, entre ellas 2 empresas mexicanas, ¿no? Cemex y FEMSA, que es la embotelladora de Coca-Cola en México, y es la segunda embotelladora de Coca-Cola en el mundo. FEMSA crearon grupos paramilitares para asesinar trabajadores sindicalistas, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy interesante la experiencia colombiana, y pedimos asesoría a los colombianos para que poder crear el capítulo México de una manera similar a como lo hicieron en Colombia. Y en el Tribunal Mexicano, en el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, teníamos pensadas originalmente 7 audiencias temáticas, una de las cuales iba a ser la de devastación ambiental y derechos de los pueblos, pero terminaron siendo 10 audiencias temáticas. A mí me correspondió coordinar la audiencia de devastación ambiental, y entonces voy a hablar un poco de ella, de cómo fue estructurado el argumento para mostrar esto que estoy diciendo, el colapso ambiental de México. Vale, entonces vamos a empezar. Voy a ir, espero no demasiado rápido, pero para empezar, pues nosotros asumimos en 2011, después de que batallamos bastante con el tribunal, con la gente del Tribunal Permanente, porque no querían, porque decían, México es un país democrático, México es un país antifascista, nos dijeron incluso, ¿no? Porque México había dado asilo a refugiados, a exiliados durante las dictaduras latinoamericanas. México tenía una tradición de asilo desde Lázaro Cárdenas durante la Guerra Civil Española. Entonces México tenía por lo menos una imagen internacional extraordinariamente positiva, ¿no? Incluso el tribunal, tan era así que el tribunal no quería venir a México, no querían tener problemas con el gobierno mexicano. Entonces decidimos invitar al secretario del tribunal a México, hicimos un taller con él y muchas organizaciones, y en ese momento él se dio cuenta de que era imposible no hablar del problema. Y entonces en octubre de 2011 se hizo una primera sesión inaugural en México, en la Ciudad de México, en la UNAM, y ahí asumimos el compromiso de sacar adelante los trabajos de esta audiencia ambiental junto con otras 6 que estaban planeadas, pero les digo, terminaron siendo 10. Nuestros argumentos inicialmente eran los siguientes. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
y todos los tratados de libre comercio son las causas estructurales de la mayor catástrofe ecológica que haya vivido México. En segundo lugar, el Estado mexicano es el principal responsable de este colapso socioambiental por la desviación de su poder político, económico y cultural, y ahorita en un momento voy a hablar específicamente sobre el desvío del poder. En tercer lugar, el Estado mexicano reprime, obstaculiza y niega el ejercicio de los derechos de los pueblos. Entre otros, el derecho al disfrute pleno de la vida individual y colectiva en condiciones de creciente justicia económica, social y que garanticen la preservación del acervo común de los ecosistemas, los bienes naturales comunes y la diversidad biocultural de los pueblos de México. Y en cuarto lugar, los gobiernos neoliberales de México han destruido los contenidos sociales y los principios nacionalistas de la Constitución de 1917. Ustedes saben que la Constitución mexicana es famosa, por lo menos así lo era muy famosa porque pues resultaba que era una de las constituciones más progresistas del mundo, ¿no? Derechos laborales, propiedad de la tierra, propiedad de la nación, es decir, la protección de los recursos naturales, educación pública, separación de iglesia y Estado. Es decir, la Constitución mexicana era extraordinariamente avanzada. Eso ya no existe, nada de eso existe ya. La Constitución mexicana ha sido reformada. La Constitución mexicana, vean ustedes, fue promulgada en 1917 y cumplió 100 años el 5 de febrero pasado, nuestra Constitución, y en 100 años ha sido reformada 683 veces. Y el 70% de esas 683 reformas han ocurrido en los últimos 30 años. Y todas las reformas han sido de corte neoliberal. Entonces, todos esos principios que tenía la Constitución mexicana y que defendían al pueblo mexicano, o en principio decían defender al pueblo mexicano, ya desaparecieron. Tenemos un monstruo como Constitución, pero como no pueden decir abiertamente que la Constitución está diseñada ahora para violar derechos, tienen que mantener el discurso en el cual se dice que todo es para el bienestar público, para la utilidad pública, para el bienestar, para el desarrollo, para la mejoría de la calidad de vida de la población. Entonces, es una constitución esquizofrénica, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de ella. En el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos se presentaron 211 denuncias, fueron 144 casos documentados, 52 testimonios orales, porque por ejemplo los pueblos indígenas no presentaban documentación, lo que presentaban era su testimonio, ¿no? E incluso hubo audiencias donde necesitábamos de intérprete porque ellos hablaban en su lengua nativa y pues organizaban ellos las audiencias. Fue un proceso muy bonito porque ellos organizaron sus propias audiencias y ellos decidían qué decían, qué no decían, cómo lo decían, ¿no? Y se presentaron 13 acusaciones particulares y 2 acusaciones generales. Ahí me voy a detener un poquito porque las 13 acusaciones particulares, por ejemplo, hicimos una audiencia sobre carreteras, sobre todos los proyectos carreteros y cómo están destruyendo el hábitat y el modo de vida de distintas comunidades en distintos lugares del país, porque no hay un proyecto carretero en México, hay montones de proyectos. Se hizo una audiencia de presas, de represas, se hizo una audiencia de minería, se hizo una audiencia de basura, se hizo una audiencia sobre urbanización salvaje, se hizo una audiencia, o sea, de distintos tipos. Entonces, cada una de estas audiencias no solo se presentaban los casos singulares de los afectados, sino que además se intentó hacer un esfuerzo de síntesis, cómo es que los proyectos carreteros en general afectan ambiental y socialmente a los pueblos de México. Esas eran las acusaciones particulares, y al principio del tribunal y al final del tribunal se hicieron acusaciones generales. ¿Qué significa toda esta devastación conjunta? Presas, minas, carreteras, basura, urbanización, despojo de aguas, despojo de suelos, introducción de transgénicos, etcétera, ¿no? La destrucción de la salud, incluso, ¿no? Entonces,
al final se presentó una acusación que abarcaba todo, ¿no? Y una de las cosas que descubrimos fue al final que las acusaciones que fueron presentadas abarcaban 433 de los 2.500 municipios, es decir, nos quedamos muy cortos, es decir, con solo la sexta parte de los municipios del país logramos documentar la afectación de la vida de más de 40 millones de personas. Entonces podíamos decir con toda claridad al final del tribunal, solo con el trabajo que logramos hacer, que cubrió 21 entidades de las 32, y no completas, sino algunos municipios, podemos documentar que hay más de 40 millones de afectados ambientales en México. Y nos faltaron más de 10 estados del país con condiciones igualmente terribles. Ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación? ¿No? Ya vamos a entrar en materia. ¿Cuál es la situación en México? México, como dije al principio, está atravesando su peor crisis social y ambiental en la historia. En nuestra historia como nación jamás hemos estado peor. Decía la corresponsal de la televisión rusa en México, decía el otro día, México nunca puede estar tan mal como para no poder estar peor, ¿no? Esta crisis no es producto solamente de siglos de explotación colonial, ¿no? Durante la colonia se extrajo mucho oro y mucha plata de México, pero en los últimos 30 años se ha extraído más oro que en toda la colonia, ¿no? Y no es tampoco solamente una herencia de la industrialización trunca, como decía Feinsilver, de las décadas de los 40, 50 y 60, ¿no? Este es un nuevo tipo de destrucción. Es una destrucción general, es una destrucción intensiva, ¿no? De todos los ecosistemas y de todos los derechos. Esta crisis es producto de la conjunción de políticas de Estado que en vez de frenar y revertir el deterioro de las condiciones ambientales han acelerado e intensificado esta destrucción. Estamos hablando de políticas industriales, comerciales, agropecuarias, urbanas, políticas de transporte, ¿no? Todas las políticas públicas están orientadas a la destrucción. Y el núcleo articulador de estas políticas son precisamente los tratados de libre comercio, y en particular uno, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora Trump quiere renegociar porque él dice que el principal afectado del Telecán es Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que no es así. Y sostenemos entonces que el Estado es responsable de la comisión de un delito, y este delito lo tuvimos que construir porque no existe. Es decir, existe. Les voy a explicar un poco cómo llegamos a esto. La comisión de un delito que es el de la desviación de poder, porque las leyes, las instituciones y las políticas del Estado favorecen deliberadamente, es decir, no es un accidente, favorecen deliberadamente los intereses de grupos y empresas privadas, nacionales y extranjeras, permitiéndoles apropiarse de los bienes naturales del país en perjuicio de la nación. ¿A qué nos estamos refiriendo con la desviación del poder? O sea, todos los estados nacionales concentran una determinada cantidad de poder, que no es poca, ¿no? O sea, los estados nacionales tienen poder económico, por ejemplo, tienen el monopolio de la acuñación de moneda, pueden ellos contraer deuda a nombre nuestro, ¿no? Nosotros no podemos contraer deuda a nombre de la nación, el Estado lo puede hacer, ¿no? Pero también tienen poder político concentrado, ellos pueden convocar a elecciones y ellos califican el resultado de las elecciones, ellos pueden legislar, nosotros no, y ellos son los que imparten la justicia, y si no se resuelve por la vía legal, tienen el monopolio de la violencia, ¿no? Entonces el Estado, y además tienen muchísimo poder cultural porque a través de leyes, planes, programas, etcétera, pueden, por ejemplo, modificar la relación del Estado o de la sociedad misma con los pueblos indígenas o entre los hombres y las mujeres, con grupos determinados, ¿no? Es decir, la comunidad LGBT o con los niños, etcétera, ¿no?
Es decir, hay un enorme poder concentrado en el Estado. Y lo que estamos diciendo es que todo este poder, según la Constitución, tiene que ser utilizado para el beneficio, el bienestar y el desarrollo del pueblo de México. Y lo que nosotros estamos diciendo es que todo este poder del Estado está siendo desviado. ¿Para qué? ¿Hacia dónde? Hacia el beneficio particular de grupos de interés. Empresas, grupos políticos, ¿no? Y esto no solo se refleja en el colapso ambiental del país, esto se refleja en montones de situaciones. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con medio ambiente. En 2009, en el norte de México había una guardería, un lugar donde cuidan a los niños porque los padres trabajan y dejan, no sé cómo los llaman acá en Argentina también, una guardería. Entonces había una guardería en el norte de México en una ciudad que se llama Hermosillo. Y como se privatizaron los servicios, se subrogaron, quiere decir que le entregaron a empresas privadas la administración de las guarderías para los niños. Esta guardería era administrada por una empresa privada e instalaron la guardería en una bodega. Entonces la mitad de la bodega era la guardería y la otra mitad tenían almacenados documentos de la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Hacienda del gobierno de Sonora, del estado de Sonora. Un día se quema la bodega y con la bodega se queman 49 niños, se queman 49 niños vivos de 2, 3 años de edad. Se quemaron 71 niños, murieron 49 calcinados dentro de la guardería, porque además no tenía salidas de emergencia, tuvieron que abrir un boquete en la pared para poder sacar a los niños. Y pregúntenme cuántas personas son responsables del crimen de haber asesinado negligentemente a 49 niños. Porque después se supo que la bodega fue incendiada de manera deliberada por el secretario de Hacienda del estado de Sonora, que tenía guardados documentos comprometedores en esa bodega y se quería deshacer de ellos. Quemaron los papeles, se quemó la bodega y se quemaron los niños. Pero ¿por qué estaba la empresa? ¿Por qué había una guardería en una bodega? ¿Por qué los niños tenían que ser metidos en una bodega? Bueno, porque la empresa que era propietaria de la guardería era de la prima de la esposa del presidente de México. Y entonces todo el aparato de justicia se encaminó a proteger el interés de esta persona, y los padres de los 49 niños calcinados marcharon desde Hermosillo hasta México, marcharon más de 2,000, 3,000 kilómetros de distancia para exigir castigo a los culpables. Hasta la fecha los siguen esperando. ¿Sí? El concepto de desvío de poder existe en la legislación porque lo utilizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso mexicano, que es el caso Rosendo Radilla, que es un caso de desaparición forzada. Cuando la Corte emite la sentencia contra el gobierno mexicano por la desaparición de esta persona, Rosendo Radilla, en la década de los 70, la Corte Interamericana habla de la desviación del poder del Estado, es decir, que todos los aparatos del Estado, la policía, la procuraduría, la Secretaría de Gobernación, es decir, o sea, el Ministerio del Interior, todas las instituciones del Estado que participaron en la investigación del caso Radilla, desviaron su poder, utilizaron su poder de una manera desviada. ¿Para qué? Para proteger a quienes habían desaparecido a Rosendo Radilla, ¿no? Entonces, utilizamos este concepto porque nos pareció que era una manera en la cual podíamos incorporar todos los casos, porque en todos los casos hay un componente de desvío del poder del Estado. Y entonces el tribunal, es decir, el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, empujó este concepto y le exigió y le pidió al Tribunal Permanente
que nos ayuden a que este delito se tipifique como crimen de lesa humanidad. O sea, que este delito esté dentro de los códigos penales, que este delito forme parte del derecho internacional humanitario, porque es un delito que parece que no existe, que parece que no es, ¿no? Decía al final del tribunal, México es Luis Hernández Navarro, que es un periodista muy reconocido en México, Luis Hernández Navarro decía, en México hay asesinatos, pero no hay asesinos. Hay torturados, pero no hay torturadores. Entonces, lo que tenemos en México es una catástrofe social descomunal. Y entonces voy a hablar de esta catástrofe. La desviación del poder, entonces, es la integración de un conjunto de actitudes anómalas desplegadas por los poderes en turno que, mediante la reforma del marco jurídico e institucional, emplean las atribuciones y poderes del Estado para encauzar sesgadamente su acción y orientarla para favorecer los intereses de grupos particulares. Esto es lo que acabo de decir, ¿no? Y en el caso de la destrucción ambiental de México es para favorecer a empresas, a grupos económicos determinados, para que se apropien o hagan usufructo indebido de la riqueza de la nación, de las tierras de las comunidades, etcétera. El Estado mexicano entonces ha manipulado las leyes, ha corrompido a las instituciones públicas para negar el ejercicio de los derechos de los pueblos a la justicia, a un medio ambiente sano, a la consulta, al consentimiento previo informado, a la alimentación, la vivienda, la autodeterminación, la petición, al desarrollo, al territorio, entre muchos otros derechos. Y por lo tanto, y además el Estado mexicano ha criminalizado y perseguido a los defensores comunitarios del medio ambiente. Voy a poner unos ejemplos. Entonces, la desviación de poder se expresa entonces en la contaminación del agua, del suelo y del aire, ¿sí? Entonces vamos con unos ejemplos. Esto es lo que les platicaba al principio, el Valle de Perote en el estado de Veracruz, en Puebla y Veracruz, es donde apareció por primera vez la pandemia de influenza porcina. En el mundo han muerto, por lo menos el último dato que yo vi es que habían muerto por efecto de esta pandemia 14,000 personas en todo el mundo. Eso es cuenta del Estado mexicano, ¿eh? Eso hay que abonarlo a la cuenta del Estado mexicano. Porque cuando apareció la pandemia, el gobierno de México lo primero que hizo, todos los ministros del gabinete del presidente Felipe Calderón aparecieron en la televisión comiendo carne de cerdo para promover, porque se colapsó el consumo de carne de cerdo en el país, y aparecieron todos los ministros comiendo carnitas. O sea, no les estoy mintiendo, o sea, fue grotesco el espectáculo, porque si ustedes buscan la foto del gobernador del Banco de México, el gobernador del Banco de México es un hombre, yo creo que el triple que yo, comiendo carne de cerdo en televisión en medio de la pandemia. Así de grotescos son, defendiendo a Smithfield. No fue Smithfield, no pasó nada, no fue por eso. No, es que se casan entre primos, es que tienen hábitos de higiene muy malos en las comunidades, es que tienen cerdos en el traspatio, cuando los han tenido por siglos, ¿no? Y en muchas comunidades en toda América Latina, pues la cría y engorda de animales de traspatio es algo tradicional. Es una manera incluso de ahorro económico. Este es el otro caso que les comentaba, el Salto, en Jalisco. Esto que ven es una cascada que se llama el Salto de Juanacatlán, por eso tiene ese nombre la comunidad. Ya no es una comunidad pequeña, es una ciudad de 250,000 habitantes. Está justo a la salida del aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, que es la segunda ciudad más grande de México, como Córdoba es la segunda ciudad de Argentina. Bueno, pues toda la ciudad de Guadalajara vierte sus drenajes domésticos en el río Santiago, que desemboca en esta cascada,
Pero además hay un corredor industrial de más de 200 empresas, muchas de ellas electrónicas. Está Motorola, está IBM, está Microsoft, están montones de empresas. Está Honda, ¿no?, que produce automóviles, está una fábrica de llantas, que es una cooperativa. Todas vierten sus residuos, todas, absolutamente todas vierten sus residuos sin tratamiento alguno en el río Santiago, y lo que cae por la cascada es espuma. Se hizo un estudio de la calidad del agua del río Santiago y se encontró que había más de 1000 sustancias tóxicas. En el año 2010 un niño estaba jugando fútbol a la orilla del río, se cae al río, o sea, se va la pelota, el niño va a buscar la pelota, se cae al río, media hora después entra en coma y 9 días después muere por intoxicación, porque todos los poros de la piel se le taparon por entrar en contacto con el agua del río Santiago. Y el agua del río Santiago no es agua, es un líquido verde y la espuma, si te toca la piel, te quema. Este es el peor desastre industrial de México, se llama el Salto Jalisco. Ahí ya no hay población de la tercera edad. Los adolescentes de 15, 16 años son de esta estatura. Tenemos todas las enfermedades posibles, todos los cánceres, leucemias, insuficiencias renales, daño genotóxico, todo lo que ustedes quieran y puedan imaginar, lo encuentran en el Salto Jalisco. El Salto Jalisco forma parte de una gran cuenca ribereña en México, que es la cuenca del río Lerma. Y el río Lerma nace a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México, en 3 lagunas que eran lagunas sagradas y además son sitios Ramsar. Pues vean ustedes el estado en el que se encuentran, ¿no? Son 3 lagunas donde los pueblos otomíes, nahuas, matlatzincas, tlahuicas y mazaguas hacen ceremonias, ¿no? Y entonces están ahí los compas indígenas tratando de limpiar un poco una de las lagunas del nacimiento del río Lerma, porque además está ahí otro gran corredor industrial. Ahí está Chrysler, está Pfizer, está Bayer, está Bonafont, o sea, Danone. Están montones de empresas industriales virtiendo también todos sus residuos en el río Lerma, ¿sí? Y además ahí hay construcción sobre las lagunas. Se construyó una carretera para conducir al aeropuerto de la ciudad de Toluca, que es propiedad de OHL, la transnacional española. Me encanta, pues es donde estamos trabajando. El póster ustedes que ven allí, que pegamos allí, tiene que ver con esto. Este es el mapa de una región en el centro del país que se llama Tlaxcala, el estado de Tlaxcala. Los puntos rosas que se ven en la pantalla son los sitios donde están emitiendo contaminación más de 2000 empresas industriales. Y lo que estamos viendo aquí son las pequeñas comunidades que tienen que sufrir la contaminación y la difusión de la contaminación por el río, ¿no?, que son las líneas azules. Y el río se convierte en el difusor de una contaminación que está también generando púrpura trombocitopénica, leucemias, espinas bífidas, niños que nacen con 24 dedos. Y lo más interesante es que un tercio de las defunciones en esta región son de menores de 25 años. Es decir, 1 de cada 3 muertos en esta zona tiene menos de 25 años. Está matando a los jóvenes la contaminación. No está matando a los adultos, está matando a los jóvenes y sobre todo a los niños, ¿no? Nos contaba una persona que llevaba a su hijo a un hospital en la ciudad, porque son comunidades rurales o semirurales, y nos decía: cuando yo empecé a llevar a mi hijo al hospital, había 70 niños con cáncer. Lo llevé la semana pasada y ahorita hay 200, ¿no? Entonces es una destrucción masiva. Bueno, este es uno muy bonito, el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. Aquí llegó una empresa que se llama New Gold, que es canadiense. New Gold Corporation destruyó ya el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. Pusimos abajo a la derecha, si ustedes lo alcanzan a ver, el escudo del estado de San Luis Potosí, que es donde está la minera. Si ustedes ven, lo que están viendo, la imagen que están viendo es el escudo del estado. Está San Pedro parado en un cerro. Era ese cerro.
era el cerro emblemático del estado de San Luis Potosí, ya no existe más. Entonces, incluso robaron la identidad cultural de un estado de la República. Y bueno, nos contaba Reginaldo de esta zona en Brasil donde estaba concentrada la industria petroquímica. La petroquímica mexicana se concentra acá, en Coatzacoalcos, Veracruz. También es una cuenca de un río muy importante. Ahí están todas las refinerías, o no todas, pero la gran mayoría de las refinerías de México, los complejos petroquímicos más grandes, que se están privatizando, por supuesto, porque hubo reforma energética en 2014. Y se hizo un estudio hace más o menos 10 años en Coatzacoalcos de la calidad del aire que respiran los habitantes de esta zona, que son trabajadores y campesinos, porque también todavía hay muchos campesinos allá. Y decía el investigador que hizo la investigación, dijo que la calidad del aire en Coatzacoalcos, en Minatitlán y en Ixhuatlán del Sureste, que son los 3 municipios donde están estas empresas, es similar a la de Hiroshima, después de que explotó la bomba en 1945. Este ya lo mencioné, aquí hicimos nuestra 9ª asamblea de afectados ambientales en la cuenca del río Laja, en Guanajuato. La cuenca del río Laja incluye a esta ciudad, que es una ciudad muy importante para México, ¿no? Simbólicamente, esta es la ciudad más importante del país. Ahí comenzó la lucha por la independencia de México, en Dolores Hidalgo. Ahí fue el famosísimo grito de independencia que se repite cada 15 de septiembre. Y en la cuenca del río Laja, donde está Dolores Hidalgo, como les decía, hay entre 20,000 y 30,000 enfermos de fluorosis esquelética. Un investigador de la UNAM denunció que había esta cantidad de enfermos y demostró con estudios propios la calidad del agua que estaban tomando los habitantes de la región. Y el gobernador del estado lo acusó de terrorismo. Esta cuenca es vecina, si ustedes ven, aquí está, esta es la cuenca del río Laja, y más al norte, arriba a la izquierda de la cuenca del río Laja, está la ciudad de León, Guanajuato, que es la 3ª ciudad más grande del país. Y en esta ciudad hay un corredor industrial que es el principal corredor industrial de todo México, es el corredor de la industria automotriz. El gobierno mexicano en los últimos años se enfocó todas sus baterías en convertir a México en el principal exportador de automóviles del planeta. Ahorita ya somos el 4º exportador de automóviles. Producimos 3 millones de autos al año en México, a razón de 450,000 litros de agua por cada automóvil. Y los están produciendo en una zona donde no hay agua, donde los pozos tienen que sacar el agua a 300 metros de profundidad. Entonces esto por supuesto ha generado una dinámica perversa, porque ahora se tiene que extraer agua de otra cuenca, se tienen que construir trasvases para robar agua de otros lados a comunidades, inundar comunidades y abastecer de agua a la industria automotriz, ¿no? Este es un caso que nos gusta mucho, porque yo les dije, la 10ª asamblea la hicimos en Tula, donde están las cementeras, están la refinería y la termoeléctrica de Comisión Federal, pero se me olvidó mencionar esta. Esta es la cloaca más grande del planeta Tierra. Es la presa Endo, en la ciudad de Tula, Hidalgo. Esta presa almacena toda el agua residual de la Ciudad de México. Toda el agua negra de la Ciudad de México se almacena en esta presa, y esta agua es después utilizada como agua de riego. Y se siembran hortalizas, maíz, frijol, y todos esos alimentos sembrados con agua contaminada se venden en la Ciudad de México, en la central de abastos. Los pobladores, porque hay comunidades alrededor de la presa, porque esta presa no era de aguas negras, sino que era una presa para riego. El gobierno federal determinó hace 40 años que esta presa tenía que almacenar las aguas negras de la ciudad, y pues la ciudad es la 4ª parte de la industria del país está en la Ciudad de México, entonces todas las aguas también residuales de la industria se van a esta presa.
metales pesados, químicos, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos, se van a esta presa. Los pobladores que viven alrededor de la cortina de la presa o cerca de la cortina de la presa, a las 5 de la mañana tienen que salir a quemar leña verde, porque en las puertas de su casa, en la época de calor, tienen que salir a quemar leña verde porque se forman nubes de mosquitos, pero que tapan la luz. Entonces tienen que quemar leña verde para producir humo y ahuyentar a los mosquitos. El olor no les puedo narrar, por desgracia no tienen olor las diapositivas para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando o sentir de lo que hablamos. Nosotros pasamos una noche allí, a las 6 de la mañana ya no pude estar dormido porque el olor es verdaderamente penetrante. Entonces es un lugar de horror. Y bueno, para terminar con el recorrido, que no es ni siquiera exhaustivo, esto es algo verdaderamente monstruoso. Déjenme mostrarles todas las manchitas anaranjadas que ustedes ven en la imagen. Son socavones de minas abandonadas. Es decir, eran minas de arena donde sacaban material para construcción y en un momento dado fueron abandonadas y ahora se están utilizando para rellenarlas con basura. Son los nuevos basureros. No tienen ningún tipo de control, ahí se están incluso echando los lodos tóxicos de los canales del desagüe, del drenaje de la Ciudad de México. Pero esta es la zona de mayor recarga del acuífero de la Ciudad de México, que la Ciudad de México ya no tiene agua tampoco y estamos robando agua de la cuenca, de la vertiente del Pacífico y estamos contaminando la de la vertiente del Golfo. Entonces, todo el agua del acuífero depende de esta zona. Y están metiéndole lodos con metales pesados, mercurio, etcétera, plomo. Y las comunidades han estado peleando porque no se utilicen de esa manera los socavones de estas minas y de cualquier manera los están usando. Entonces, la Ciudad de México, y por si fuera poco, en esta zona, aquí, donde está este rectángulo que es una presa, junto a esa presa se está construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que es un proyecto gigantesco de despojo porque es el antiguo lecho del lago de Texcoco, que es donde se fundó Tenochtitlan, la Ciudad de México, ¿no? Lo que hoy es la Ciudad de México. Allá hay una lucha que lleva más de 10 años peleando porque no se construye el aeropuerto. Detuvieron a uno de los dirigentes de la lucha, lo metieron a la cárcel, le dieron 112 años de cárcel. Y la lucha social, la exigencia social logró que lo sacaran de la cárcel, pero ya están construyendo el aeropuerto. Y el aeropuerto se está hundiendo, o sea, no han terminado de construirlo y se está hundiendo, porque los científicos, la universidad emitió un pronunciamiento diciendo ese lugar no es adecuado para la construcción de un aeropuerto, pero como Peña Nieto, el presidente mexicano, fue gobernador de ese estado donde se está construyendo el aeropuerto, el negocio es para él, ¿sí? Entonces es de él y de sus socios, ¿no? Por eso es que hablamos de desvío de poder, ¿no? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se desvía el poder del Estado? Primero, el Estado mexicano abdicó de su obligación constitucional de garantizar que las leyes ofrezcan condiciones suficientes y adecuadas para un desarrollo nacional integral y sustentable que promueva la justa distribución de la riqueza y el ingreso. Esto lo pusimos porque textualmente eso dice el artículo 26 de la Constitución mexicana. Eso lo dice hoy el artículo 26. Que el desarrollo nacional debe ser integral, sustentable y promueva la justa distribución de la riqueza y el ingreso. Todavía dice eso el artículo 26 de la Constitución, porque les decía, no pueden no decirlo, ¿verdad? No pueden decir, es para nuestro beneficio, es para nuestro interés, es para nuestra ganancia. No, es para todos. Entonces, como eso dice el artículo 26 de la Constitución, entonces en realidad lo que están haciendo es renunciar a esta obligación constitucional, porque es una obligación del Estado, que toda la planeación de las políticas públicas esté orientada para eso. Eso es la desviación del poder. Si la Constitución dice que es para eso,
Si lo destinas a otro fin, entonces estás desviando el sentido de la ley, ¿no? Y yo no soy abogado, pero seguramente los que sí son abogados entienden de lo que estoy hablando, ¿no? A mí me costó trabajo entenderlo porque dice, ¿cómo si dice eso se van para el otro lado? No, bueno, pues es que estamos en México. Segundo, se han adecuado o promulgado leyes que otorgan derechos y facultades excepcionales al capital privado. Por ejemplo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la famosa LEGEPA mexicana, es una ley que ha sido reformada innumerables veces y todo el apartado que tenía la ley sobre vigilancia, monitoreo, sanción, fue eliminado y se dejó un solo artículo en ese apartado que habla de la autorregulación de las empresas. Segundo, la Ley de Aguas Nacionales y la iniciativa de ley Korenfeld, esta es maravillosa porque en 2011 el gobierno mexicano, que firma todos los tratados internacionales de derechos humanos, todos los tratados en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, los tratados sobre los derechos de las mujeres, todos los tratados los firma el gobierno mexicano y los ratifica. Hizo una reforma constitucional del artículo 1 de la Constitución y transformaron las garantías individuales en derechos humanos. Y entonces equipararon los tratados internacionales de derechos humanos con la Constitución y todas las ONGs de derechos humanos dijeron, wow, ahora sí, ya avanzamos, progresamos, vamos hacia adelante, hay reconocimiento de los derechos humanos. Olvídenlo. Meses después, 3 meses después, la Suprema Corte de Justicia determinó que, bueno, van a ser equiparables los tratados internacionales de derechos humanos con la Constitución mexicana si el juez así lo determina, y eso se va a determinar caso por caso. En segundo lugar, como incorporaron el derecho humano al agua en la Constitución mexicana, en el artículo 4, y también está el derecho a un medio ambiente sano, en el artículo 4 de la Constitución, y el derecho a la salud, y el derecho a la vivienda, y el derecho a la alimentación están en la Constitución, se obligó el propio Estado mexicano a diseñar, a legislar y a promulgar una nueva ley general de aguas, diseñada o digamos redactada bajo el principio de los derechos humanos, del derecho humano al agua. Y entonces esa es la iniciativa de ley Korenfeld, porque Korenfeld es el apellido del ex director de la Comisión Nacional del Agua, que ellos fueron los que redactaron la iniciativa. Y la iniciativa dice dos cosas. Bueno, dice muchas cosas, pero dice dos cosas fundamentalmente. La primera de ellas es que tu derecho humano al agua son 50 litros por día. Para eso lo querían. Entonces, 50 litros por persona al día para todas sus necesidades. Fuera de eso, el Estado no tiene más responsabilidad. Segundo, como todas las obras de infraestructura hidráulica se construirán a partir de entonces para garantizar el derecho humano al agua, si tú te opones a la construcción de un trasvase o de una presa, estás violando los derechos humanos de otros. Entonces utilizaron el propio discurso de los derechos humanos para violentar los derechos humanos. Así de perversa es la iniciativa de ley de aguas. La ley minera es una joya, la ley minera mexicana. México es el país que es reconocido porque da mayor certeza jurídica a la inversión minera en el mundo. La ley minera dice claramente en el artículo 6, la minería es actividad preferente de utilidad pública. O sea, la utilidad pública tiene que demostrarse. No, la ley ya le da el carácter de utilidad pública antes de, ¿no? Ex ante, como dicen, ¿no? Como dicen los abogados. Pero además, como dice que es actividad preferente, tiene preferencia la actividad minera por encima de todas las demás actividades económicas del territorio. Es decir, si hay una comunidad indígena, si hay agricultura, si hay industria, pero la minera quiere la tierra para explotarla, tiene preferencia. Tiene preferencia. Incluso, aunque haya vestigios arqueológicos, la minera tiene preferencia.
Y esto fue replicado después en 2014 para la actividad petrolera y gasera y la generación de energía eléctrica. Ahora estamos, bueno, la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, ¿no? Que se ha mencionado en distintos momentos aquí en la escuela. Nada más en México a esta ley se la conoce como la ley Monsanto, porque esta ley fue redactada en las oficinas de Monsanto. Y luego todo el paquete de leyes y reformas constitucionales en materia energética, que les voy a dedicar un momento aparte, porque es quizá la reforma más grave de todas, no solo por la entrega del petróleo, de la soberanía energética del país, sino por otras razones. Luego, en tercer lugar, otro mecanismo, la omisión de las autoridades ambientales y de salud en la aplicación de normas y leyes que aún conservan rastros de capacidad regulatoria. Ejemplos hay muchos, pero nada más déjenme ponerles este. Tenemos una norma oficial mexicana, la NOM 083, que relativa a las especificaciones de los sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos, o sea, los rellenos sanitarios. Esta norma, si ustedes leen la norma tiene criterios muy estrictos para la instalación de un basurero, de un relleno sanitario. Pero cuando llegan al numeral 10.5.7 de la norma, dice la norma, no le estoy citando literalmente, pero dice básicamente, si tú no puedes cumplir con uno de estos requisitos, basta con que digas que vas a construir o vas a aplicar una técnica que va a sustituir el requisito y con eso es suficiente. O sea, si no puedes cumplir el requisito, no hay problema. Porque no hay manera de demostrar que lo que vas a poner como sustituto del requisito va a subsanar efectivamente el incumplimiento del requisito. ¿Verdad? Entonces la norma se autoanula. Tenemos una norma y también es relevante para cuestiones ambientales, la norma sobre pesos y dimensiones del transporte de carga en México, que es la NOM 012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. México es el único país que autoriza el tránsito en las carreteras mexicanas de tráileres con 2 remolques. Ningún país del mundo autoriza eso, solo México. Y los tráileres llegan a cargar hasta 80 toneladas de peso. Imagínense ustedes en las carreteras mexicanas que son así. Un tráiler de 80 toneladas. Bueno, han muerto más de 14,000 personas por accidentes con estos tráileres. De hecho, dos estudiantes míos y varios estudiantes más y un profesor de mi facultad en México fallecieron porque los embistió un tráiler, no un tráiler, sino un contenedor que se desprendió del tráiler y los embistió a 130 kilómetros por hora porque venían de bajada. En una carretera, embistió al autobús donde venía un grupo de estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM y fallecieron 5 estudiantes y un profesor. Hace 5 años. Esta norma además dice en los artículos transitorios que los tráileres, además de que pueden llevar doble remolque, pueden llevar sobrepeso. O sea, ¿para beneficio de quién es esto? Bueno, para beneficio de Walmart, para beneficio de las empresas transnacionales que se ahorran dinero en viajes, en choferes, porque además ponen límites de velocidad a los tráileres, pero nadie los respeta. Los tráileres circulan a 150 kilómetros por hora en las carreteras mexicanas y de bajada peor. Entonces, las normas no están sirviendo. La norma, en el caso que les mostré de Tlaxcala, la norma que aplicaría sería la norma 001 sobre los límites máximos permisibles que mencionó ayer Adriana. Y esta norma solo contempla 9 sustancias y 7 parámetros, ¿no? Turbidez, conductividad eléctrica, etcétera, que ni siquiera son sustancias. Cuando en el río no hay menos de 100 sustancias tóxicas. Entonces, todas las empresas que están en la región cumplen con la norma. Todas están dentro de la norma, porque además el límite es tan alto que todas están dentro de la norma. Pero si juntas todas las empresas de toda la región, rebasan 10 veces, 20 veces la norma de cada una de las sustancias. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. 4.
Se redujo el procedimiento de autorización de impacto ambiental de obras y actividades de alto impacto a un mero trámite administrativo. La Secretaría de Medio Ambiente es la encargada de autorizar las evaluaciones de impacto ambiental, que igual que en el resto de los casos que se han planteado aquí, son creados por empresas consultoras contratadas por los que van a hacer la mina o la presa, etcétera. Y la Semarnat en México lo único que hace es palomear. Cumpliste el requisito, aprobada. Entonces es un mero trámite administrativo, no tiene nada de científico. Es más, si alguien quiere oponerse a una autorización de impacto ambiental, no se puede. Es imposible, la ley no permite que te opongas a la autorización de impacto ambiental. La única instancia que puede convocar a una asamblea para discutir los problemas que tiene una evaluación de impacto ambiental es la propia Semarnat. Solo ellos convocan y las asambleas o las reuniones que se convocan son consultivas, no deliberativas. Y solo pueden convocarlas ellos y tú puedes hablar sobre una evaluación de impacto ambiental para mejorarla, no para exigir que se cancele. Y eso está en la ley, en el reglamento de la ley de evaluación de impacto ambiental. ¿Sí? Entonces, pues no se pueden hacer consultas, no se pueden trabajar con grupos académicos y científicos independientes a partir de criterios que contemplen impactos acumulativos o principios científicos de precaución, interdisciplinariedad y certeza, ¿no? Quinto, la eliminación de facto de todos los procedimientos de vigilancia, sanción y castigo. Esto ya lo mencioné. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene 100 inspectores para 2 millones de kilómetros cuadrados. Y la Comisión Nacional del Agua tiene 95 inspectores para revisar 450,000 concesiones de agua. Si se distribuyeran todas las concesiones, la revisión de las concesiones entre todos los inspectores de la Conagua, cada uno se tardaría 18 años en revisar la que les toca, revisando una por día, solo en el escritorio, ¿no? Entonces, y lo que les decía, ¿no? Se favorece la autorregulación, es decir, todos los instrumentos jurídicos, las herramientas que da la ley para la protección, la conservación del ambiente fueron desmantelados. El ordenamiento ecológico del territorio, la inspección y vigilancia. En sexto lugar, manipulación y ocultamiento de información relevante. Esto es fundamental. Fundamental. En México no existe un sistema de información ambiental único, homogéneo, sistemático, del que uno pueda confiablemente echar mano. En 2002 se hizo un estudio, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios hizo el primer y único estudio sobre la salud ambiental y ocupacional en México y no dice absolutamente nada relevante porque no hicieron realmente un estudio. El único dato relevante que tiene es sobre el uso de agrotóxicos, en el que consignaba que más o menos había 5,000 intoxicaciones al año por abuso en el uso de agrotóxicos, pero según la Organización Panamericana de la Salud, por cada caso documentado hay 50 no documentados, entonces estamos hablando de 250,000 intoxicaciones probables en un solo año en México por el uso de agroquímicos. Entonces, y luego, la Semarnat tiene obligación legal de emitir o de publicar un informe bianual sobre la situación del medio ambiente en México y todo es color verde. No rosa, sino verde, ¿no? Todo es maravilloso, las políticas son inmejorables, pero el problema es que todo el tiempo están manejando esta teoría neoclásica de tenemos que adecuar la demanda a la oferta, ¿no? Y entonces los trasvases de agua en México se construyen bajo la lógica de hay demanda acá, vamos a llevar el agua desde acá hacia allá para cubrir la demanda. La oferta tiene que cubrir la demanda de agua.
Y el equilibrio ambiental es irrelevante porque lo que importa es el equilibrio macroeconómico, no el equilibrio ambiental. 7. El incumplimiento, este es maravilloso, el incumplimiento de sentencias judiciales y recomendaciones de organismos de derechos humanos cuando favorecen a las comunidades. En el caso que les mencioné del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, un grupo de ciudadanos interpuso una demanda para que le retiraran los permisos de operación a la minera de New Gold, a la minera, se me escapa el nombre, a la mina en Cerro de San Pedro. Y lo que ocurrió fue que ganaron el caso. Ganaron el caso y entonces los permisos se volvieron ilegales. Entonces la empresa estaba operando sin permiso. La empresa se inconformó, presentó un amparo y un juez ordenó que se repitiera el juicio, ¿sí? Bueno, pues el Frente Amplio opositor a Minera San Javier volvió a ganar el caso y volvieron a ser ilegales los permisos. Bueno, la empresa está abierta hoy, la mina está abierta hoy sin permisos, porque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no tiene facultad legal para clausurarla. Porque en la ley orgánica de la Administración Pública Federal, la Procuraduría simple y sencillamente no le agregaron la facultad de poder clausurar una empresa. No pueden clausurar las empresas. Entonces pueden operar completamente sin permiso. Los permisos, o sea, son una mera formalidad porque operan hasta sin permiso. El caso de la presa hidroeléctrica La Parota, donde hicimos nuestra 7ª asamblea, nosotros también es maravilloso porque no ganaron 1 ni 2, ganaron 5 juicios y sigue abierto el proyecto no ha sido cancelado. En la presa del Zapotillo, las comunidades de Temacapulina, Cacico y Palmarejo ganaron un amparo para que no ser desplazados porque sus comunidades van a ser inundadas por la construcción de la presa del Zapotillo, que es la que va a llevar agua para la industria automotriz en León. Y ganaron el amparo y de todos modos la Comisión Nacional del Agua dijo, no nos importa un cacahuate, vamos a construir la presa. No nos interesan los amparos, no vamos a obedecer la sentencia. Y por último, en la Supervía Poniente también hubo un amparo ganado y una recomendación de derechos humanos ganada por los habitantes de la Ciudad de México que se oponían a la construcción de un segundo piso de cuota, ¿no? De peaje dentro de la ciudad, o sea, porque se privatizó el espacio público. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, de izquierda, Marcelo Ebrard, mandó a la policía y desalojaron el campamento donde estaban los compañeros. Y ya está funcionando, ya están cobrando, ¿no? Y es una de las autopistas más caras del país, además. Y por último, la criminalización de los defensores ambientales del país que se expresa en represiones violentas, amenazas, persecuciones jurídicas y políticas, atentados, secuestros, desapariciones y asesinatos. Eso es lo que estamos viviendo en México. Estos son los mecanismos de la desviación del poder del Estado mexicano para con las luchas ambientales. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados? Vamos a ver los resultados de esta desviación de poder. Primero, la disponibilidad de agua dulce, de agua dulce para consumo. Muchas gracias, muchas gracias. La disponibilidad de agua dulce se ha reducido 75% en 60 años y no es solamente por el crecimiento de la población. Ahorita les voy a mostrar los datos, los últimos datos, porque no tenemos datos actualizados de las autoridades ambientales. La demanda bioquímica de oxígeno estaba en 59.2% en 2008, es decir, la contaminación orgánica del agua estaba en 59.2% de todos los cuerpos de agua del país. Luego, la contaminación química, o sea, la demanda química de oxígeno estaba en 76% en 2008 y las aguas nacionales tenían 57.7% de las aguas nacionales tenían sólidos suspendidos. Esos son los 3 parámetros que mide
la autoridad del agua en México, nada más. ¿Qué contaminantes hay? Nadie, solo los estudios independientes lo determinan. Además, en México hay 657 acuíferos, de los cuales 125 están sobreexplotados, 40 acuíferos tienen degradación antropogénica, 33 tienen intrusión salina y tenemos contaminación por arsénico y flúor, cromo hexavalente en Coahuila, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, Aguascalientes y Chihuahua, que son algunos de los estados más grandes del país. Entonces, por ello, México es el primer consumidor mundial de agua embotellada. Y en México se depositan cada año en la basura 7,000 millones de botellas de PET, porque no hay reciclaje. 7,000 millones de botellas de PET. La contaminación de los cuerpos de agua superficiales. Los ríos, en México todos los ríos son utilizados como drenaje urbano e industrial. No hay un río en México que no sea utilizado de este modo. Solo se da tratamiento a entre 10 y 15% de las aguas residuales que se descargan en los ríos, y el 95%, ese sí es un dato actualizado porque el último dato que teníamos de hace 13 años era el 70%, no, ya nos dijeron es el 95% de los ríos del país están fuertemente contaminados. O sea que el agua de los ríos es venenosa para las personas y para la fauna y la flora. La contaminación de descargas orgánicas industriales equivale a la contaminación generada por la totalidad de la población del país. Es como si hubiera dos poblaciones en México. Una sola es la industria y la otra somos los mexicanos. Y la industria genera tantas descargas de agua residual en los ríos como toda la población junta. ¿Qué más? Tenemos entonces autorización de proyectos de inversión para despojar tierras, despojar aguas, etcétera. Para fabricación de mercancías, que la mayoría son de exportación, porque en México no hay mercado interno, ¿no? Tenemos uno de los salarios, yo creo que estamos rivalizando con Haití en el nivel salarial, ¿no? Le preguntaba yo a Mauricio, ¿cuánto es el salario mínimo en Argentina? Y me decía que más o menos 9,000 pesos argentinos, ¿no? Como la paridad entre el peso argentino y el peso mexicano es casi la misma, el salario mínimo en México es de 2,400 pesos. Tenemos un salario de 50 centavos de dólar por hora en México. Y en México, según datos de la OCDE, los mexicanos tenemos las jornadas de trabajo más largas del planeta. Entonces, los salarios más bajos y las jornadas más altas, más largas, pues imaginen. Bueno, entonces tenemos proyectos de presas hidroeléctricas, presas para trasvases, carreteras y libramientos privados, infraestructura energética. Porque además, y la infraestructura energética, estamos hablando de granjas eólicas, gasoductos, petroquímica, fracking, etcétera, ¿no? Exploración de aguas profundas, ¿no? Pemex se asoció con Petrobras, ¿no? Para la exploración de aguas profundas en el Golfo de México. Luego, tenemos minería, deforestación y tala clandestina, rellenos sanitarios y confinamientos, proyectos inmobiliarios. En la Ciudad de México, solo ahorita en la Ciudad de México hay 7,000 proyectos inmobiliarios. 7,000. Y son edificios de 100, 200 departamentos en una ciudad que ya no tiene agua, que se está hundiendo la ciudad porque está sobreexplotando los acuíferos. El oriente de la Ciudad de México se hunde a razón de 50 centímetros por año. El drenaje del oriente de la Ciudad de México está 15 metros por encima del nivel del suelo, y cada vez que llueve se desborda el agua negra, y entonces todos los barrios alrededor del drenaje del oriente de la Ciudad de México se llenan de mierda. Y eso es cada año. Cada año. Bueno, tenemos además megaproyectos turísticos, porque además tenemos el desastre que es Cancún y la Riviera Maya, tenemos Huatulco, tenemos Los Cabos, tenemos Acapulco, tenemos, ustedes nómbrenlo.
Y tenemos además destrucción de sitios sagrados como en Viricuta o en Tepoztlán en Morelos. Contaminación de ríos y acuíferos. Estos solo son los casos graves, no son todos, son solo los casos graves. Y los trasvases, el último dato que tenemos de los trasvases, está la cuarta etapa del sistema Cutzamala, porque las 3 etapas previas, este es el sistema que le abastece el 30% del agua a la Ciudad de México. La Ciudad de México extrae 70% del agua del subsuelo y 30% de trasvases. Le robamos el agua a los indígenas otomíes y mazaguas, y luego ensuciamos el agua en la Ciudad de México y se la entregamos a los indígenas otomíes al norte, en el Valle del Mezquital, donde siembran la comida que nos comemos, ¿no? Entonces, es un despojo a los pueblos indígenas extraordinario, así es un despojo brutal. Entonces, ese es el sistema Lerma-Cutzamala, que además está ampliando al río Temascalapa, el acueducto Independencia, otro pueblo indígena despojado de agua. El acueducto Presa Lázaro Cárdenas, La Laguna, es porque hay una zona que en el norte del país que produce alfalfa para una empresa lechera que se llama Lala, y ya no se quedaron sin agua, también están tomando agua con flúor y arsénico en la población. Entonces están trayendo agua de 150 kilómetros de distancia de una sierra, de la Sierra de Durango. Y luego está el acueducto Zapotillo León, está el acueducto El Realito San Luis Potosí, porque allí se instaló BMW en San Luis Potosí, en el desierto de San Luis. Y el gobernador de San Luis Potosí le dio $2 millones en efectivo a BMW para que se instalara en San Luis Potosí. El acueducto Sierra Norte de Puebla, Valle del Mezquital, porque ahora, como ya no hay agua en el poniente, van a traer agua del oriente para la Ciudad de México. Entonces van a sacar agua de Veracruz, o sea, 250 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, vamos a traer agua a la Ciudad de México, y otros más, ¿no? Entonces, y por si esto fuera poco, México en los primeros 20 años del Telecán, perdimos la tercera parte de nuestros bosques, solo en 20 años. La superficie de bosque que perdimos es equivalente a los estados que están en color rojo, que son Chihuahua, Aguascalientes, Colima y Oaxaca. O sea, si sumamos toda la superficie forestal perdida en 20 años de libre comercio, ahí la tienen. Para 2012 teníamos calculados que en México que existían al menos 220 conflictos ambientales. Nos quedamos cortísimos ya. Ya son más de 400 conflictos ambientales en México. Solo estoy hablando de conflictos ambientales, es decir, por bosques, por agua, por agricultura, por ese tipo de situaciones. No estoy hablando de conflictos por derechos humanos o feminicidios o narcotráfico, no estoy hablando de eso, estoy hablando solo de conflictos socioambientales. ¿Sí? Entonces en 2012 nosotros teníamos contabilizados 220, pero ya está muy rebasada esta cifra. Y en relación con la criminalización, vean, este es el pueblo de San Salvador Atenco, que es el que se está oponiendo a la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, del nuevo aeropuerto. En 2006 hubo una batalla campal entre la población de Atenco y la policía. Salió en la televisión mexicana y un locutor de televisión gritaba en el micrófono: mátenlos, mátenlos. O sea, hablando de los comuneros, ¿no? Hablando de los campesinos. Cuando la policía logró derrotar a los comuneros en la batalla campal que hubo, tomaron presas ¿a cuántas mujeres? ¿Te acuerdan? Eran decenas de mujeres, se llevaron presas decenas de mujeres. Todas las mujeres que fueron detenidas en San Salvador Atenco en 2006 fueron abusadas sexualmente, todas y cada una de ellas. Y se murió un estudiante también de la Facultad de Economía de la UNAM, para variar.
el dirigente de la lucha de Atenco, Nacho del Valle, recibió 112 años de prisión. Y ahorita están construyendo el aeropuerto. Este otro caso también es terrible. Santana Xalmimilulco es una comunidad en el estado de Puebla que tiene un corredor industrial al lado, y en este corredor industrial hay una incineradora de residuos biológico infecciosos, o sea, de residuos de hospitales, de residuos hospitalarios. Ahí hay una incineradora, entonces la peste es tan fuerte, es un olor que es como un olor a muerto, pero además con quemado, ¿no? Así como es verdaderamente indescriptible el olor. Una vez me tocó visitar esa planta y no podía uno soportar estar más de 3 minutos ahí porque es insoportable la peste. La comunidad salió a bloquear una carretera, la autopista México-Puebla, para exigir que se cerrara esta empresa, y llegó la policía y le puso una golpiza a todos los pobladores de la comunidad, especialmente a las mujeres. Se fueron sobre las mujeres de edad, los policías. Eso es lo que hacen en México, se van sobre las personas de mayor edad, porque de esa manera toda la gente se vuelca para ayudar a estas personas y los queda indefensa, entonces es cuando más golpean. Es la táctica que utilizan. Xosocotla, Morelos, es un pueblo que defiende sus manantiales. Son 13 comunidades indígenas que están protegiendo sus manantiales. En 2008 llegaron helicópteros artillados del ejército y bombardearon el pueblo porque se aliaron los pobladores, los comuneros de Xosocotla, se unieron con los maestros que estaban haciendo un paro por la reforma educativa. En Mazatlán, Sinaloa, hubo un caso de una presa, la presa Picachos, donde mataron al dirigente también de la comunidad, y hubo una represión de ganaderos. Esto es en 2012. San José del Progreso, aquí esta foto la tomaron poco antes de asesinar a uno de los dirigentes de la lucha contra la mina Cuscatlán, Bernardo Méndez. Y en San Francisco Xochicuautla, que es una lucha emblemática ahora en México, que está peleando contra la construcción de una carretera, ¿no? Una carretera que está construyendo el prestanombres del presidente de México, ¿no? Es una empresa que se llama el Grupo IGA, que destapó un escándalo mayúsculo, Carmen Aristegui, una periodista mexicana, porque este empresario le regaló, o más bien le vendió a la mujer del presidente una casa de $7 millones, ¿no? Porque resulta que ella es mejor actriz que Meryl Streep y cobra millones de dólares por hacer telenovelas. Entonces le vendió la casa, pero este empresario tiene todos los contratos para la ampliación del hangar presidencial, para un acueducto que fue un fracaso, para el tren interurbano México-Querétaro y para esta autopista. Entonces todos estos contratos son de millones y millones de dólares, y en realidad lo que nosotros especulamos es que es un prestanombres del presidente, nada más porque era un empresario menor, ¿no? No era ningún empresario importante. Y bueno, los crímenes contra los defensores. Aquí nada más presentamos a los muertos, o algunos de los muertos. Aldo Zamora en San Juan Atzingo, defensores de los bosques, ¿no? Que fueron asesinados por defender los bosques. Luego, Fernando Mayén era abogado, ¿no? Que estaba defendiendo una comunidad de un basurero en el que estaban echando residuos tóxicos y residuos biológico infecciosos. Él estuvo protegiendo a la comunidad y lo asesinaron por defender. Era un abogado al que asesinaron. Luego, Miguel Ángel Pérez Casales era indígena, fundador de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Fue secuestrado, torturado y asesinado en octubre de 2009 porque él estaba defendiendo un manantial en el estado de Morelos, porque ahí se instaló una planta de Coca-Cola. Entonces a él lo asesinaron, lo quisieron hacer aparecer como un robo, como un asalto. Mariano Abarca, defensor de una comunidad indígena en el estado de Chiapas contra una mina de varita y titanio cerca de la frontera con Guatemala, fue asesinado en noviembre de 2009. Estos dos casos son interesantes porque Alberta Cariño y Giri Yacola
hicieron una caravana para tratar de, pues se generó un conflicto intercomunitario o intracomunitario en Oaxaca, en una comunidad que se llama San Juan Copala, y fueron en caravana con muchos observadores a tratar de mediar en el conflicto intracomunitario y fueron asesinados allí. Nada más que el conflicto intracomunitario, lo que muchos periodistas nunca dijeron fue que en San Juan Copala hay 11 yacimientos minerales y que lo que hay detrás, lo que hay debajo del suelo de San Juan Copala es muchísima riqueza, hay hasta uranio en San Juan Copala. Entonces, ellos dos fueron asesinados por ir a defender a las comunidades. Pedro Leiva en Ostula, una comunidad indígena en la costa mexicana que está siendo despojada por el narco, por empresarios hoteleros, porque es una costa preciosa, la de Ostula, igual que este señor, don Trinidad de la Cruz, también era de San Juan Ostula y fue asesinado. Este es un caso gravísimo, el de don Trinidad, porque él tenía medidas cautelares y venía acompañado por la Policía Federal. Cuando iba de regreso a San Juan Ostula, la Policía Federal llega a un punto en la carretera que dice: nosotros de aquí no pasamos. En la curva siguiente, o sea, se queda la patrulla atrás, o sea, con los policías. A la siguiente curva en la carretera los detienen los narcos, bajan a don Trinidad y le dan un balazo en la cabeza. Porque los policías sabían perfectamente que eso iba a ocurrir. Es uno de los casos más graves que yo conozco. Marcial Bautista y Eva Alarcón también son un caso muy grave porque estos son defensores de los bosques en la costa de Guerrero y ellos nunca más volvieron a aparecer, están desaparecidos. Y Bernardo, ¿no? Bernardo era amigo mío personal. Yo llevé a Mauricio a conocerlo, estuvimos en una reunión con comuneros de otras comunidades en Oaxaca que querían unirse a la lucha de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, y en 2012 lo emboscaron por órdenes del presidente municipal de San José del Progreso y lo asesinaron en la carretera, ¿no? Venía acompañado de su prima y de un hermano. A la prima le destrozaron la pierna de un balazo, y los asesinos los encontraron, la comunidad encontró a los asesinos y los asesinos están libres porque nunca los quisieron detener, porque la investigación la tuvo que hacer la propia comunidad, ¿no? Entonces, vamos a lo que sigue. ¿Cuáles son nuestras perspectivas? En México se profundizó el desamparo jurídico para los defensores comunitarios del territorio. O sea, no hemos terminado, porque en 2014, sí. Sí, claro, con gusto. Sí. Ya estoy por terminar. ¿Por qué digo que las perspectivas en México no son halagüeñas? Por esto, en 2014 se hizo la reforma constitucional en materia energética. En 1938, Lázaro Cárdenas, presidente de México, nacionaliza el petróleo porque estaba en manos de las empresas inglesas y norteamericanas. Se funda Petróleos Mexicanos y se da inicio a una época en la que el petróleo, pues siendo mexicano, siendo una propiedad de la nación, pues produjo riquezas inmensas para unos cuantos, miseria para otros, pero a final de cuentas financió parte del desarrollo del país. O sea, sí se construyeron escuelas, se construyó infraestructura pública gracias a la renta petrolera. Ya no hay más renta petrolera, porque esta renta petrolera fue desnacionalizada. El petróleo formalmente sigue siendo propiedad de la nación y la reforma energética establece que el gobierno mexicano va a entrar en contratos de servicios con empresas transnacionales, Shell, Chevron, Exxon, etcétera, Schlumberger, para explotar
los yacimientos a cambio de una parte de esa renta petrolera. ¿Sí? Entonces, pero para hacerlo, entonces las empresas exigieron seguridad jurídica. ¿Y en qué consiste la seguridad jurídica? Ahí lo primero que aparece ahí es la ley de amparo. La ley de amparo, lo mencionaba Cecilia el día de ayer. La ley de amparo es una creación mexicana porque es una ley que posibilita que un ciudadano pueda ampararse de las decisiones del Estado. Es decir, si el Estado, por ejemplo, decreta la expropiación de las tierras de una comunidad o de una persona para poder hacer una autopista, una presa, lo que sea, esta persona o esta comunidad se puede amparar de la decisión, es decir, puede pedirle a un juez que determine si el Estado está extralimitando sus facultades para expropiar, porque las expropiaciones tienen que hacerse por utilidad pública, ¿no? Ese es un requisito de las expropiaciones de tierras. Entonces, las personas, los ciudadanos, nos podemos amparar contra una expropiación si el Estado no logra demostrar que es para un beneficio o una utilidad mayor, ¿no?, que el beneficio que me reporta a mí la propiedad de ese suelo o de esos recursos, ¿sí? Bueno, entonces en México se reformó la ley de amparo, se reformó la Constitución para entregar el petróleo, el gas y la energía eléctrica, y se reformó también la ley de amparo. ¿Cómo se reformó la ley de amparo? Como se creó en México una figura jurídica nueva que es la servidumbre legal de hidrocarburos, así se llama la figura, servidumbre legal de hidrocarburos. ¿Qué significa esto? Significa que ya no te van a expropiar la tierra, no te la van a quitar. Bueno, sí te la van a quitar, pero temporalmente. Vamos a usar tu tierra para pasar un ducto de gas por 30 años, prorrogables otros 30 años, o sea, hasta 60 años, por lo cual vas a recibir una renta, 2 centavos por metro cuadrado. 2 centavos de peso mexicano, no crean que de dólar, 2 centavos de peso mexicano, por año. $2 centavos de peso mexicano por año vas a recibir por cada metro cuadrado. Lo va a utilizar Endesa, ¿no?, o lo va a utilizar TransCanada, tu terreno, y cuando lo deje de usar te lo va a devolver, ¿no? O lo va a utilizar alguna empresa de fracking para sacar el gas, te van a contaminar el agua, te van a contaminar la tierra, y cuando lo dejen de utilizar te lo devuelven. Ya no te quejes, ¿no? Vas a ser partícipe de la renta petrolera, ¿no? Y entonces la ley de amparo en principio permitiría que uno se defendiera de esta servidumbre. Bueno, modificaron la ley de amparo para que uno no se pueda amparar contra una reforma constitucional. Entonces, te pueden expropiar, o más bien te pueden despojar del uso de tu tierra, aunque no te despojan formalmente de la propiedad, te despojan del usufructo de la tierra y no te puedes defender. Y lo mismo aplica para las asociaciones público-privadas, ¿sí? Entonces, es una de las reformas más perversas que se hayan diseñado en cualquier lugar del mundo, porque ya ni siquiera te tienen que quitar la propiedad. Otra que está en proceso es un diputado, porque hay una lucha muy intensa en la Sierra Norte de Puebla, que es una zona indígena, es del poco bosque mesófilo de montaña que le queda a México. Le queda 1% del bosque mesófilo de montaña a México, y la mayor parte de ese bosque está en la Sierra Norte de Puebla. En medio del bosque van a pasar un gasoducto de TransCanada, y un diputado federal que apoya la construcción del gasoducto dijo que quiere introducir en la Constitución el derecho humano a la energía eléctrica, y entonces ya están muchas ONGs también festejando porque ahora sí vamos a tener derecho humano a la energía eléctrica. Y nosotros decimos: no más derecho humano, ya no queremos derechos humanos, mejor quítennoslos. No, ya no, gracias, no.
no queremos derechos, gracias. El derecho a la consulta, esto es muy importante porque la reforma energética contempla en la ley de hidrocarburos, contempla la reforma energética la consulta a las comunidades. Ya está en la ley, hay un artículo específico de la ley de hidrocarburos y de la ley de energía eléctrica de consulta a las comunidades sobre proyectos. Nada más que hay un problema. En México la consulta, además de que ni siquiera es previa, libre e informada, ni culturalmente adecuada, ni de buena fe, ¿no? Que son los requisitos mínimos. En México no es vinculante la consulta. Entonces, las consultas están sirviendo solo para legitimar. Ya te consulté, ya te pregunté, ahora sí voy a hacer el gasoducto, aunque hayas dicho que no. Muchas gracias por tu opinión. Vamos a construir el gasoducto. Porque entonces, para lo que sirve es para que el gobierno mexicano pueda decir en el extranjero, consultamos a las comunidades. Pero en el caso, por ejemplo, que les mencioné ahorita del gasoducto Tuxpan-Tula en la Sierra Norte de Puebla, el gobierno federal fue el que determinó cuáles eran comunidades indígenas. O sea, en un municipio donde hay 25 comunidades, todas con usos y costumbres, decidieron que solo 3 eran indígenas, solo 3 comunidades eran indígenas. Entonces el gobierno dice, solo vamos a consultar a estas 3, las demás no importan, la opinión de las demás no importa. Y nosotros vamos a organizar la consulta como nosotros decidamos. Oye, pero no que iba a ser culturalmente adecuada, no que se iba a hacer bajo los principios y las normas internas de las comunidades. No. Las va a hacer la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es una instancia gubernamental. Entonces, como ven ustedes, la catástrofe socioambiental de México ocurre todo el tiempo, se extiende por todo el país, es progresiva y sus impactos se van a sentir por muchas generaciones. Este desastre tampoco podría ocurrir sin la complicidad de numerosas instancias nacionales e internacionales, y me estoy refiriendo a la Organización de Naciones Unidas, me estoy refiriendo a los gobiernos que han firmado tratados de libre comercio con México. ¿No? Me refiero a la Unión Europea, me refiero a todos los estados y a todos los países y a todas las instituciones internacionales, la OCDE, etcétera, que avalan la política pública del Estado mexicano y siguen hablando de México como si fuera un Estado democrático, solo porque cambiamos de presidente cada 6 años, pero no cambiamos de régimen cada 6 años. Y toda esta exposición la hemos pensado en función de algo que se ha estado discutiendo aquí, ¿no? en esta escuela, en este curso, que tiene que ver con los agravios que están viviendo los pueblos y comunidades que todos ustedes han mencionado. Porque lo que nosotros no queremos, y es algo que le dijimos al Tribunal Permanente al final de nuestra presentación en la última audiencia, dijimos, lo que no queremos es que pase en otros lugares, porque lo que estamos viendo es que esta espiral de descomposición en la que nosotros estamos inmersos, es decir, el torbellino de descomposición económica, social y cultural en el que estamos nosotros metidos hoy, nosotros vemos que muchos países de América Latina van en esa ruta. Y lo que nosotros queremos es que todos los demás se vean en el espejo de México. Porque ahorita pelear por los derechos políticos, pelear por el cambio de régimen es suicidarse. Tenemos una izquierda corrompida, dividida, sectaria, ¿no? Tenemos una ultraderecha fascista, prácticamente fascista, que lo único que le falta es hacer el saludo, pero que está hablando de derechos humanos. El gobierno mexicano, nos lo dijeron los colombianos, que como decimos en México, no cantan mal las rancheras. Nos dijeron los colombianos que el gobierno mexicano, los del centro, Alvear Restrepo, nos dijeron, el gobierno mexicano es el que más gasta
en el mundo en imagen internacional. Y decían, y gasta más que el colombiano, que no gasta poco. Entonces, queremos eso, queremos que se vean en el espejo de México, porque todavía hay mucho que perder. Eso es lo que, ¿no? Es decir, ayer que estábamos escuchando al fiscal, decíamos, ojalá tuviéramos la situación de Argentina. Nosotros, ¿no? Digo, no, por supuesto, para los compañeros argentinos no es envidiable su situación, ¿no? Pero para nosotros sí. O sea, es digamos, lo que estoy tratando de decir, porque sí puede haber todavía un deterioro mayor. Y nosotros lo estamos viviendo. O sea, yo les estoy mostrando la catástrofe ambiental, pero les decía a otros compañeros ayer, pero en México México es el país más violento del mundo después de Siria. En 10 años llevamos 250,000 asesinatos, en 10 años. Hay 33,000 desaparecidos en este momento, o sea, en los últimos 10 años han desaparecido 33,000 personas. Somos el primer lugar en feminicidios del mundo. En el estado de Tlaxcala que les mencionamos, para la lucha que hicimos bueno, más no la hice yo, la hizo Adriana, póster. Este es el estado, es un estado pequeñito, es un estado pequeñito y es el estado con mayor incidencia de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Las bandas de traficantes de niñas en Tlaxcala, que es así de este tamaño, operan en 16 estados de México, en Guatemala, El Salvador, Honduras y en 9 estados de Estados Unidos. Somos el país con más migración del planeta. O sea, todo en México hace crisis, todo. Tenemos todas las crisis juntas. Entonces, esto es lo que queremos que vean, porque puede haber todavía más deterioro. Entonces, ahí la dejo. Se los agradezco mucho.